Fue una tarde tranquila del 5 de agosto de 2022, cuando el cementerio de Morriston, un lugar de silencio y reflexión, se convirtió en el escenario de una increíble escena de violencia. De repente, una camioneta blanca cortó el aire a alta velocidad entre las tumbas, persiguiendo otro vehículo en los niños. Hombres de dos familias numerosas de viajeros irlandeses, armados con objetos contundentes, saltaron de los autos y se lanzaron en una carrera frenética a través de los caminos del cementerio. Lo que debería ser un momento de respeto por los muertos se ha convertido en una confrontación brutal, con los vehículos utilizados como armas, chocando contra autos estacionados y casi alcanzando el duelo que trató de protegerse. Un testigo ocular, un residente cerca del cementerio, describió la escena con una voz temblorosa. Desde mi patio trasero se puede ver el cementerio. De repente, una multitud de autos y furgonetas invadió el lugar. Vi personas con tacos de béisbol, cuchillos, ejes. El cementerio está destruido. Hay personas que están lesionadas en las torceduras rotas. Todas las personas con todo, con las personas con todo, con los ejes, con el piso de los pisos. Machado. Cuando el polvo cayó, el equilibrio fue sombrío. Dos personas gravemente heridas, incluido un adolescente apuñalado durante la confusión. Lo que había comenzado como una ceremonia de funeral solemne se había convertido en un campo de batalla, donde las facciones rivales de la misma familia extendida de viajeros irlandeses derramaron su ira acumulada durante años. Para comprender cómo una estela se convirtió en la escena de guerra, debemos retroceder en el tiempo y analizar la rivalidad arraigada entre estos grupos. La confrontación no fue un incidente aislado, sino el último capítulo de una disputa sangrienta entre dos ramas de la misma familia amplia. Por un lado, miembros de las familias O'Brien y Coffey. Por otro lado, el Murphy y Thomas, todos vinculados por la sangre y el matrimonio, pero separados por el odio profundo. De hecho, este choque fue solo uno de una serie de enfrentamientos violentos que habían tenido lugar en todo el sur de Gales en los meses anteriores. Ciudad tras ciudad, Newport, Cardiff, Bridgend e incluso Swansea, había sido escenario de incidentes similares entre estos mismos grupos. Las autoridades nunca pudieron determinar con precisión qué comenzó la discordia, pero una cosa era segura: las tensiones habían estado subiendo durante mucho tiempo. Hasta ese verano de 2022, la situación estaba tan inflamada que ni siquiera un funeral podría mantener la paz. Ese fatídico día, ambas facciones asistieron a una bendición fúnebre en el cementerio de Morriston, en honor a un pariente ordinario. Aunque muchos han venido vestido de negro, como la tradición de luto, otros aparecieron con ropa que facilitó el movimiento, ocultando armas en los vehículos o en el cuerpo mismo. El juez, que luego analizó el caso, dejó en claro que no era una coincidencia que ambas partes tuvieran objetos como machetes, listos para ser utilizados. Estaban preparados para la confrontación, y varios miembros de la familia esperaban que la ceremonia ponga fin a la violencia. El gatillo ocurrió durante el ritual por la tumba, cuando un tren de vehículos que transportaba uno de los grupos llegó para enfrentar al otro. Los gritos pronto dieron paso al asalto físico, con hombres armados saliendo del disparo de los autos. Los vehículos mismos se han convertido en instrumentos de destrucción. Los testigos informaron que los automóviles y las camionetas fueron maniobradas como en una carrera loca, corriendo contra vehículos rivales y devastando los césped del cementerio en persecución entre sí. Una de las cámaras de panel de 45 años muestra a James Coffey saltando a su camioneta con un club negro en la mano y acelerando detrás de una camioneta blanca que zigzagueó entre la lápida. Su vehículo raspaba a las personas que caminaron entre las tumbas, incluso forzando una silla de campana, y su cuidador esquivando para no ser atropellado. En otra grabación, Café para el auto salta con un tablero de madera en sus manos mientras un pasajero armado con un martillo empujó un ladrillo contra el grupo opuesto. Al menos 7 hombres, algunos machetes empuñantes, otras herramientas de marca como hachas, martillos o incluso una escoba, quedaron atrapados en videos entre las hileras de lápidas, envueltas en luchas cuerpo a cuerpo. En medio del caos, parte de la violencia hacia About incluso llegó a las alturas inesperadas que ocurrieron en el crematorio vecino. Mientras la familia O'Brien Coffey estaba en el cementerio para homenaje a un ser querido, la situación se definió rápidamente, en palabras de la acusación, en desorden violento, usando paletas, martillos y tacos de béisbol. De hecho, había 2 funerales que sucedían simultáneamente en la escena, incluida la de una mujer cuyo esposo y 5 hijos, uno de ellos embarazados, lloraron su pérdida. La fiscalía enfatizó cómo ese día, difícil por sí mismo, se volvió aún más doloroso para ellos. Las imágenes de vigilancia del cementerio revelaron detalles impactantes. Uno de los
los acusados, Patrick Joseph Murphy, escondió un club de béisbol detrás de los arreglos florales en la sala de Estela, dañando las flores. Según la fiscalía, las mismas grabaciones muestran a dos de sus hijos, John y Paddy Murphy, escupiendo en el piso de ese espacio sagrado, un acto que el juez calificó como extremo desprecio, casi una profanación. Cuando la policía finalmente llegó, los grupos rivales ya se habían dispersado. La Corporación del Sur de Gales envió equipos de respuesta armada e incluso un helicóptero a la escena después de informes de hombres con machetes que causaron destrucción en el cementerio. Afortunadamente, ningún fallecimiento murió o sufrió heridas graves, pero un adolescente fue apuñalado y otro hombre necesitaba atención hospitalaria debido a lesiones. Ambos recuperados. La siguiente investigación fue compleja. Muchos sospechosos huyeron de la escena y los involucrados inicialmente se negaron a colaborar. La policía del sur de Gales luego lanzó la operación Hitchin, que superó las fronteras locales. Los investigadores trabajaron junto con otras fuerzas policiales, incluso en Berkshire, para localizar y arrestar a los miembros de las familias que habían abandonado la región después de la confrontación. Hasta octubre de 2022, la red había cerrado los principales participantes. Después de casi 3 meses de investigación, 13 individuos fueron identificados y acusados, desde adolescentes hasta hombres de 50 años, todos conocidos entre sí y pertenecientes a facciones en conflicto. Cada uno fue acusado de participación en el desorden violento, un delito grave contra el orden público, y 6 de ellos también respondieron por posesión de un arma ofensiva. 2 hombres, James Coffey y Andrew Thomas, enfrentaron acusaciones adicionales por dirección peligrosa, debido a persecuciones locas entre las tumbas. Uno de los más jóvenes, John Coffey Jr., fue acusado de lesiones corporales graves con intención, probablemente vinculada a apuñalado en el adolescente durante la pelea. 4 de los principales involucrados habían negado la libertad y permanecieron en prisión preventivamente debido a la gravedad de las leyes, mientras que los demás esperaban el juicio en la libertad. Durante el desarrollo del caso judicial, algunos de los acusados obtuvieron libertad condicional en condiciones estrictas, mientras que el caso avanzó al tribunal. A medida que se acercaban las audiencias, los acusados comenzaron a reconocer su responsabilidad por los actos cometidos. Al final, los 13 hombres involucrados decidieron declararse culpables por las acusaciones, evitando así un juicio largo y costoso. Las imágenes de video, capturadas por múltiples ángulos, incluidas las cámaras de automóviles y los teléfonos celulares de testigos, dejaron poco margen para la contestación de los hechos. Tan claras fueron la evidencia de violencia practicada. En febrero de 2023, los miembros de las familias rivales se enfrentaron a la Corte de la Corona de Swansea. En total, 9 hombres adultos fueron condenados por desorden violento y delitos relacionados, mientras que los 4 restantes, porque eran menores, recibieron diferentes sanciones. Entre los adultos, 7 cumplieron condenas de prisión inmediatas, mientras que 2 jóvenes, aunque involucrados en los enfrentamientos, recibieron sanciones suspendidas, escapando del prisión. Agregado, las condenas de los 7 hombres que fueron a prisión totalizaron 13 años y 7 meses de prisión. La penalización más severa cayó sobre Andrew John Thomas, de 40 años, residente de Llanelli, identificado como uno de los principales instigadores del conflicto y responsable de conducir un vehículo durante la persecución. Fue sentenciado a 3 años de prisión por desorden violento y dirección peligrosa. Patrick Joseph Murphy, también de 40 años y residente en Llanelli, padre del difunto cuyo estela dio lugar a la pelea, recibió 2 años y 8 meses de detención para participar en la perturbación y la posesión de armas. James Coffey, 45 años, nacidos en Romney, en Cardiff, cuya imagen fue grabada en la filmación de la cámara del automóvil, fue sentenciado a 2 años y 3 meses por desorden violento, posesión de armas y participación en la dirección peligrosa. En el lado de la familia O'Brien, 2 miembros mayores de Llanelli también respondieron por los crímenes. 58 años, Martin John O'Brien, y 53, Joe O'Brien, cumplieron 16 meses de prisión cada uno, ambos condenados por perturbaciones violentas y posesión de armas. El joven John Coffey Jr., de 24 años, y Jeffrey Torres, de 23 años, vinculados al grupo Cardiff, fueron sentenciados a 18 meses de prisión por participar en la perturbación y posesión de armas. Los 2 hijos adolescentes de Patrick Murphy, Paddy Murphy, de 19 años, y John Murphy Jr., de 18 años, aunque participaron activamente en los asaltos, se salvaron del arresto inmediato debido a la edad. El tribunal ordenó sanciones suspendidas por ambos, además de la obligación
obligación de cumplir con el trabajo comunitario no remunerado, con la condición de que no estén involucrados en nuevos delitos. El episodio en el crematorio de Morrison se ha marcado como un ejemplo impactante de cómo una disputa familiar puede escalar a niveles de violencia inaceptables, precisamente en un lugar y tiempo que debería ser de respeto y duelo, un escenario que debería ser despedido, y la reflexión se ha convertido en la etapa del caos y la falta de respeto, bajo los ojos asombrados de testigos inocentes. Es sorprendente que, frente al uso de cuchillos, hachas y vehículos como armas, no se haya cosechado vida ese día. Los orígenes exactos del conflicto que condujeron a tanta barbarie siguen a la oscuridad hacia el exterior. Tal vez un viejo desacuerdo, alimentado por los ciclos de venganza que empeoraron con el tiempo. Sin embargo, lo que sin duda es que la elección de llevar esa violencia a un cementerio ha excedido los límites que la sociedad considera impensable. Hoy aquellos que protagonizaron la pelea cumplen sus sanciones tras las rejas o bajo restricciones legales, mientras que la disputa entre las familias viajeras ganó notoriedad pública, sirviendo como una advertencia sobre las consecuencias del odio no resuelto.